Hola amigos, de nuevo con ustedes. Hoy estaba viendo un programa que me parece importante que lo reseñe y tiene que ver con un componente de la célula importantísimo, que es la mitocondria. ¿Usted sabe qué es la mitocondria? La mitocondria es una estructura intracelular. Está en todas las células del organismo excepto en los glóbulos rojos maduros. No está la mitocondria. Pero en el resto de todas las células hay mitocondrias, no es una sola, son varias, son muchas. Hay células que tienen muchas y células que tienen pocas, todas tienen. La razón por la cual todas tienen mitocondrias es porque en la mitocondria es donde se produce la energía que utiliza la célula para su funcionamiento. Muchos la consideran la planta eléctrica que mueve la célula. Ahí se conjugan una serie de elementos que se entran en la célula, la molécula de glucosa, el oxígeno y otros nutrientes y electrolitos entran al citoplasma de la célula y entran a esta mitocondria. Y esta estructura que pertenece a los organelos intracelulares tiene también su ADN propio, el ADN mitocondrial. Interesante porque durante muchos años se sabía que había ADN en el núcleo de la célula, pero no se sabía que había ADN fuera del núcleo. Y este es un ADN de una cadena mucho más corta, en vez de los miles de bases de la molécula de ADN nuclear, que es la que controla toda la división celular y el desarrollo de todas las células y todos los tejidos y de todo el organismo. El ADN mitocondrial es un conjunto mucho más pequeño, de unas 16.000 bases químicas de nucleótidos y que controlan el, el funcionamiento de la mitocondria. Es interesante porque a diferencia del DNA nuclear, que es un aporte conjunto de la madre y del padre en el momento de la fertilización, parte del DNA del padre que está en el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide, cuando penetra la célula al óvulo y lo fertiliza, viene la contribución del DNA del papá y se mezcla con el DNA de la mamá para formar el DNA completo del nuevo individuo, de la nueva vida que se está gestando. Pero esas primeras células, la mitocondria de esas primeras células madres, son todas de la madre. En otras palabras, el espermatozoide no contribuye con mitocondrias a la primera célula del nuevo ser humano. O sea que todas las mitocondrias que nosotros tenemos nos las ha aportado nuestra madre, ¿verdad? En el ovocito, que es como se llama el huevo o el óvulo sin fertilizar y luego el ovocito o conceptos ya cuando se ha combinado con el DNA del papá para formar la nueva célula del nuevo ser vivo. Bueno, el asunto es que el trabajo a través de toda la vida de esa célula, por lo tanto del tejido y por lo tanto de la persona, está asociada a la eficacia de esa planta de poder energético que es la mitocondria. Ella realiza ahí un proceso que se conoce como la fosforilización o la fosforilación oxidativa. Y ella ahí es la que produce la famosa molécula de energía que se llama ATP, adenosín trifosfato. De tal manera pues que esa es el funcionamiento de la mitocondria. Y este funcionamiento, como les dije, genera una serie de productos de desecho que luego son desplazados. Produce energía, produce agua, produce CO2 y todo eso sale de la célula y entra nuevo material y la mitocondria sigue funcionando. Entonces tómenlo como el motor que genera la energía de una célula. Ahora aquí viene un problemita, ¿no?
¿Qué pasa si un carro, su motor, que es el que da la energía mecánica que mueve el automóvil, deja de funcionar el carro? Entonces, igual pasa con la mitocondria. Si la mitocondria deja de funcionar, la célula muere, porque la mitocondria es la que produce la energía que utiliza la célula, energía química. ¿Qué pasa en estos casos? Que a veces no es que la mitocondria muere, pero no funciona eficientemente. Y eso se llama disfunción mitocondrial. Un término relativamente nuevo. Cuando yo estudié medicina, no hablábamos mucho de la disfunción mitocondrial. Asumíamos que si una célula estaba viva, su mitocondria funcionaba. Y cuando la mitocondria no funcionaba, la célula se moría. Pero ahora estamos encontrando en esta biología molecular, y digo molecular porque ya no es la biología de las células y de los tejidos, sino de lo que está dentro de la célula, en este caso la mitocondria. Entonces tenemos ahora que podemos establecer que hay mitocondrias que no funcionan a cabalidad. Y eso hace que disminuya la energía disponible para la célula. En otras palabras, la célula funciona a un 50%, o un 60%, o un 30% de su capacidad funcional. Si la célula no funciona al 100%, el tejido se degrada, porque el tejido no es más que una combinación de células. Y si el tejido se degrada, pues el órgano deja de funcionar eficientemente. Una de las células que más tiene mitocondrias por la naturaleza de su trabajo bioquímico y mecánico es la célula muscular. Y una de las síntomas precisamente de la disfunción mitocondrial pareciera estar asociado, pareciera no, por lo menos eso es lo que se concibe, con una disminución de la fuerza muscular de una persona cansada que se cansa con poca actividad física. En el caso del músculo, si la disfunción mitocondrial acontece en células neuronales, pues la persona pierde capacidades cognitivas y ya muchos científicos están postulando que los procesos de demencia y de Alzheimer y de otros elementos de afectación del sistema nervioso pueden ser simplemente disfunciones mitocondriales en las neuronas, y problemas de otro tipo son mencionados como que son producto de la disfunción mitocondrial. Incluso en el programa de ayer yo hablé sobre el autismo y muchos están diciendo que una de las causas del autismo puede tener un elemento de disfunción mitocondrial en células del sistema nervioso que controlan esos factores de interacción social y de procesamiento de las señales del lenguaje y de percepción de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, puede ser que hay una serie de síntomas y signos de enfermedades que en el fondo su problema es molecular a nivel de las mitocondrias. Y ustedes se preguntarán, bueno, José, ¿y qué hacemos? ¿Cómo reparamos la mitocondria? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque la mitocondria, como le dije, es un organelo que está dentro de la célula, o sea, que te podrán imaginar lo pequeño que es, ¿no? Bueno, resulta que no podemos hacer mucho excepto darle a la mitocondria los insumos necesarios para que ella funcione bien. Y como mucho de su trabajo está asociado a la fosforilización oxidativa, que requiere una serie de elementos antioxidantes, de vitaminas, de sustancias que van en un momento dado a aumentar el caudal de sustancias disponibles para que la mitocondria haga el trabajo, entonces ahora hay una cantidad de suplementos alimenticios que se presume, ¿verdad?, puedan tener una influencia en la salud mitocondrial. Fuera de eso no podemos operarla, no podemos trasplantarla directamente, aunque hay una terapia de reemplazo mitocondrial y eso es interesante, porque en algunos casos, como les dije, las mitocondrias las hereda uno de las madres. Por eso la importancia de
del ADN mitocondrial materno, ¿no? Pero si ese DNA mitocondrial viene defectuoso, la pregunta es si en el momento de la fertilización in vitro podemos concebir la fertilización de un huevo con un DNA de la madre, pero con las mitocondrias de otra mujer. De manera de que el niño no herede los trastornos mitocondriales de su verdadera madre, sino herede mitocondrias sanas. Eso se llama trasplante de mitocondrias. Terapia de trasplante de mitocondrias. En Estados Unidos está prohibido eso, pero en el Reino Unido y en algunos otros países se sigue haciendo investigación en relación al trasplante mitocondrial. Entonces, bueno, espero con este programa que ya ustedes hayan entendido la importancia que tiene para la biología las mitocondrias, que no hay mucho que nosotros podamos hacer fuera de nutrirnos bien, ejercitarnos, oxigenarnos bien, evitar en lo posible la interacción con químicos, y ya lo he mencionado antes, y en lo posible, pues, tratar de llevar una vida sana sin tantas toxinas y sin tanta exposición a agentes que deterioren nuestra capacidad energética, en particular mantener un buen sueño, dormir bien, que esos son periodos durante el día que la baja actividad metabólica del sueño es la que permite a muchas de estas células liberarse de una serie de toxinas acumuladas durante el día de actividad mental o muscular, y eso hace pues que podamos hacer esto. Aló, Usted quería ir a las 6, no sé a dónde. ¿cómo es la cosa? Usted quería ir a las 6 a algún sitio. Ay, sí, pero me da flojera. A un seminario sobre taxes, pero ahorita no tengo ganas de ir para vaina de taxes. Voy a seguir haciendo mi programa en bicicleta. Gracias por acordarme, mi amor. No, mi amor. Chao, pues. Bueno, como les venía diciendo entonces, la salud mitocondrial es algo que pienso que en el futuro va a cobrar mucho interés. Supongo que la biología molecular o la biología celular va a evaluar mejor qué puede hacerse y qué factores bioquímicos podemos controlar para que esas mitocondrias mejoren, mejoren su actividad. Es muy posible que lo que llamamos disfunción mitocondrial tenga no solamente que ver con factores tóxicos, sino con una muy mala nutrición, con la falta de sustancias que son esenciales para que las mitocondrias funcionen, y que eso se traduzca en una serie de problemas que pueden tener mucho que ver con enfermedades como la diabetes, la artritis reumatoidea, el Alzheimer, y pare de contar la cantidad de enfermedades que podrían tener como coadyuvante, es decir, como factor asociado, una disfunción, una disfunción mitocondrial, ya iba a decir endotelial, que esa es otra que les voy a hablar otro día sobre el endotelio y su importancia y su funcionamiento, pero ahorita estoy hablando de la mitocondria. Entonces, bueno, ya saben lo que es la mitocondria, es el organelo dentro de la célula que produce la energía química para que la célula funcione, y de esa manera pues la persona se mantenga sana y vital. Cuidado si tarde o temprano se descubre que el proceso de envejecimiento y tarde o temprano la muerte celular está relacionado precisamente a instrucciones contenidas dentro de las mitocondrias, porque mucho se ha postulado que pareciera que hubiese como un código genético que dice hasta hoy vas a vivir tú. Y aún teniendo una buena vida, conservando una salud envidiable, etcétera, etcétera, el organismo va inevitablemente envejeciendo, va disminuyendo sus funciones. Hay mucha investigación ahorita dedicada a la longevidad,
y a detener el proceso de envejecimiento, pero hasta ahora no se ha significativamente, se ha prolongado la vida por una mejor atención médica. Ahora la gente está llegando a los 90, 100, 110 años, esencialmente porque hay una mejor calidad de vida, mejores antibióticos, mejores cirugías, etcétera, ¿no? Entonces la gente no se muere tanto de otras causas. Pero todavía no se ha visto una persona de 110 años que luzca como una de 40. Eso no existe. Entonces el proceso de envejecimiento está allí y es muy probable que tenga que ver, pues, no solo con lo que se ha dicho, los telómeros en el ADN, sino que tenga que ver esencialmente con un deterioro progresivo del DNA mitocondrial y por lo tanto del funcionamiento de la mitocondria. Bueno, ese es el comentario de hoy. Espero que les haya parecido interesante y voy a buscar un programa completo sobre las mitocondrias con gráficos, etcétera, para que no tengan que limitarse a la resumida explicación que les acabo de dar. Hasta el próximo episodio aquí en Conversaciones en Movimiento. Gracias a ustedes por su atención. No deje de suscribirse al canal, active las notificaciones si está de acuerdo con que sigamos en este tipo de programa. Y si no está de acuerdo, también actívela. No le cuesta mucho. Bueno,